que en Zoom ya estamos en vivo. ¿Ya te aparece en Zoom? No. Ahorita te digo. Ya, dice Ya que estamos. está transmitiendo en vivo. Estamos en vivo. Listo. Ya estás. ¿Nos escuchan? Señores, Yo ahorita te digo. aquí si nos ven y nos escuchan, díganos para iniciar la transmisión. Sí. ¿Sí? Ya estamos. ¿No? Ok. Listo. Perfecto. Estamos. Bueno, pues bueno, acabamos en esta odisea Estamos en vivo. tecnología, esta aventura tecnológica como la odisea, ¿no? A la Es tercera, cierto, ¿eh? la vencida. Desaparecimos en un lugar y aparecimos en otro. Hacemos en otro, usamos 3 plataformas tecnológicas, Exactamente. para poder hacer este programa. Y le quiero agradecer, ahora sí voy a estar eternamente agradecido contigo, Alex, porque gracias a ti vamos a poder transmitir este programa. Y vamos a acabar haciéndolo a las 6 de la tarde. O sea, como... el agradecido soy yo, realmente, ¿no? No, al contrario. Entonces, vamos a iniciar desde cero, desde el principio. Sí. Y, Oye, vamos a empezar platicando de Ray Bradbury, porque la verdad es que ese tema está buenísimo, ¿no? Yo creo que de ahí desencadenamos la plática. Ok, sí, y resulta que en estos días se cumplieron 100 años del nacimiento de Ray Bradbury y que, como decíamos, hagamos de cuenta que no dijimos nada. Exacto. Es considerado uno de los más grandes. Aparecimos en un lugar y aparecimos en otro. Aparecimos en otro. Sí, Perdón. No te apures. Y que, pues, es considerado uno de los más grandes escritores de la literatura de ciencia ficción, de este subgénero, como en algún momento se le llamara, y que, a diferencia de otros escritores, pues, lo que lo caracteriza es esta forma de escribir muy poética, muy humana, hasta cierto punto romántica, ¿no? Y que sus novelas, aunque son de ciencia ficción una buena cantidad, no están involucrados en esta ciencia ficción épica, tan característica, por ejemplo, de la literatura norteamericana, ¿no? Donde hay grandes exponentes, como el caso de Isaac Asimov, ¿no? Yo platicaba con Alex hace rato de que, pues, yo conocí la ciencia ficción a los 16 años, en la preparatoria, en el CCH Sur, y gracias precisamente a esta novela que voy a presentar aquí, que es Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Obviamente a mí me la dejaron como tarea y quedé fascinado, tan fascinado, que el siguiente libro que leí pues fue precisamente el de Fahrenheit 451 y de ahí me seguí ya para convertirme en un fanático y rabioso lector de la ciencia ficción. Y bueno, en algún momento incluso tengo un libro de cuentos publicado en el cual casi todos los cuentos son de fantasía o ciencia ficción. El tercer libro que es muy importante de Bradbury es precisamente que es El hombre ilustrado. Lo comentábamos Alex y yo, ¿verdad, Alex? Que Así en es. la época era muy raro ver a un hombre tatuado, porque generalmente esto lo hacían los marinos. Ahora ya, mira, es más Sí, común. sí, y hay gente que ahora está igual, totalmente tatuada, pero en aquella época era muy extraño y de hecho hay personajes, y aquí voy a hacer referencia a una de mis novelas más importantes o favoritas, que es Moby Dick, ¿no? En Unak, Ah, sí. de los personajes del Pequot, es un habitante de las Islas del Sur y está totalmente tatuado y le llama mucho la atención a Ismael porque nunca había visto un hombre que estuviese totalmente lleno de dibujos y además escarigrafiado, ¿no? Que es también una forma de belleza entre algunas culturas como las Islas del Sur o los mayas que se escarigrafiaban. Entonces, ahora es muy normal, es muy común ver jóvenes de ambos sexos totalmente pintados y en algunos casos hasta con escarigrafía en la cara, pero en aquella época era algo totalmente extraño, ¿no? Y en esta novela, Bradbury, que eran personajes incluso de circo, habla de un personaje que está en un circo y cuyos tatuajes son historias, ¿no? Entonces, Alex, tu experiencia con Ray Bradbury, ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo lo conociste?
Pues lo conocí en un taller de cuento. Yo tengo como 11 años con un blog literario. Yo escribo desde antes de entrar a la primaria. Ujú. Desde los 4 o 5 años escribo. Eh, lo que más me gusta escribir es cuento y lo que más me sale es poesía, ¿no? Ajá. Eh, pero ahí fue donde conocí. Viviana Cohen es mi maestra en el taller que de hecho estoy tomando Ujú. todavía. Eh, y ahí fue donde conocimos a Ray Bradbury, entonces, en Crónicas Marcianas. Y te decía yo en la charla de hace ratito que a mí particularmente me gusta mucho la versión de Spotify del podcast, donde está el audiolibro de Crónicas Marcianas, porque está dividido en capítulos, tiene buena dicción, tiene buen audio y además, pues como que se hace muy agradable a la vista, ¿no? Pero vamos a tomar ese tema. Fíjate que estaba viendo que Crónicas Marcianas la escribió en 1950, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Así es. Cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, cuando se levanta la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Cuando la época de los baby boomers. Y después la película de Fahrenheit, ya revisé, es de 1966, mi estimado Aquiles. Ujú. Creo que es en blanco y negro, ¿no? No, es en color. Es en color, Es ok. en color. Sí, Este, acuérdate que los bomberos usan unos cascos amarillos. cierto, El cierto, traje negro con franjas amarillas. cierto, 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 cierto. Pero fíjate que todo este tema de ciencia ficción, pues viene del modernismo, desde mi punto de vista, digo, tú me corregirás, me corregirán los que son todavía más especialistas, pero yo creo que también es una herencia de la revolución industrial, ¿no? De nuestra manera de ver la física, la realidad, nuestra invención, nuestra imaginación, el mismo desarrollo científico, ¿no? Y entonces, la aventura humana, como yo lo llamo, nos llevaría a pensar por qué hacemos ficción y por qué nos gusta la ciencia ficción. Ese sería el tema, ¿no? Así. Entonces, ¿qué será? ¿Que nos gusta estar contando mentiras? ¿Que nos gusta estar inventando universos alternos? ¿Que nos gustan las películas de Marvel? ¿Los superhéroes de DC Comics? ¿Dónde estarán? Bueno, yo soy fan de Star Wars. Ajá. Eh, ¿Por qué nos gustan esos universos alternos? ¿No? Bueno, hay una explicación antropológica a eso, ¿no? Que es, Ajá, cuentos vienen de los mitos. Y los exacto. mitos es una forma de explicar. El mito, por ahí hay gente que piensa que los mitos son mentiras. No, no, no. O Ujú, sea, los mitos tienen una función social, tienen exactamente. una función antropológica e histórica, ¿no? Que es poder explicar ciertas pautas de comportamiento social Ujú, que están permitidas o están prohibidas, ¿sí? Los mitos permiten explicar, por ejemplo, ciertos ritos. Los ritos de paso, los ritos de iniciación, los ritos de nacimiento, los ritos de muerte, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que hacen? Explican la razón de. es Y correcto. los mitos, con el paso del tiempo, se van deformando y se van convirtiendo luego en leyendas y luego en historias, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro, que es el mito del cual surge el cuento de la Cenicienta, ¿no? O Ujú, sea, del trastocamiento social que en la Edad Media y en algunas sociedades antiguas, no estaba permitido. Y solo podías trastocar ese salto social bajo ciertos criterios. Seguramente esa historia tiene un origen mítico, ¿sí? Pero y tiene muchísimas variantes. Entonces, si el mito efectivamente cae en desuso o se va transformando en otra cosa, evidentemente, tarde o temprano acaba convirtiéndose en literatura. El ejemplo que tú pones, que es muy claro, el Star Wars, ¿no? O sea, sí, Star Wars está construido bajo una serie de historias, de mitos o de leyendas, si quieres, o arquetipos literarios que permitieron armar toda esa historia, toda esa gesta, toda esa ajá, saga, ujú, cuyo valor literario, aunque esté hecha para el cine, es muy grande porque tiene coherencia, tiene una coherencia cosmogónica es correcto, que nos permite interpretar de alguna forma a la sociedad, es ¿no? correcto.
Entonces, Sí, sí, de hecho el mismo George Lucas pues tiene antecedentes ahí con Flash Gordon, ujú, con el western, ¿no? Con los libros, las historias de vaqueros del viejo oeste. Con que el de alguna Zen. manera la estructura de Star Wars es esa, ¿no? O Ujú, sea, el renegado, el príncipe, el príncipe que es desconocido, pero que además vive, él no sabe que es el elegido, la ajá. princesa que resulta ser hermana, o sea, son arquetipos que tienen que ver con los mitos. Y El pues, arquetipo del Mesías, ¿no? Por ahí anda. exactamente, el Mesías. Y ahí entra precisamente esa necesidad que nosotros ya hemos racionalizado mucho a través de la literatura, ¿no? En todos los géneros y en todas las formas de cómo transmitir esos pensamientos y esas ideas, esas creencias, ¿no? Ajá. Y nosotros las vestimos de diferentes formas. Una de ellas es la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, entonces ahí sería la siguiente pregunta para ir entrando en materia. Bueno, y el siguiente planteamiento en el que, ¿en qué medida es el universo del escritor y en qué medida es el universo de la audiencia, ¿no? Porque el escritor, digo, tú lo sabes, si tú, con el libro que hiciste, realmente no puedes contar otra cosa más que tu experiencia, más que tu manera de ver al mundo, más que tu manera de vivir, ¿no? Y realmente la audiencia no tiene otra cosa más que su vida para ver algo que puede ser una obra literaria, leer una obra literaria, ver una película, ver una obra de teatro, etcétera. La experiencia que tenemos está circunscrita y está limitada a nuestra manera de ver al mundo. Y ya, no hay otra cosa, porque no tenemos otra, ¿no? Ujú. Entonces, en esa búsqueda y en esa ficción, pues está el arte, ¿no? Que es la parte fantástica de todo esto, porque aparece la estética, ¿no? No es lo mismo, platicábamos hace rato, escribir un mensaje de WhatsApp con tu cuate, ¿no? Para ir a echar una chela, a ponerte a escribir un poema, o tú mismo que has escrito cuentos, ¿no? Yo, por ejemplo, en un cuento llevo más de 8 años escribiéndolo, estoy como en la versión número 15, 18. Y la verdad es que te vas descubriendo que tú mismo estás cambiando, mejor dicho, vas descubriendo la persona que vas siendo a lo largo del tiempo mientras vas escribiendo la historia y vas descubriendo el personaje que estás construyendo, la plastilina que estás tomando de tu persona y la estás liberando ahí en la ficción, ¿no? Yo creo que entonces estos recursos de ficción son bastante poderosos para la cultura y bastante poderosos para la persona que lo hace. Platicaba también hace rato del tema de Mario Vargas Llosa, del libro de la verdad sobre las mentiras, también sobre cómo escribir un relato fidedigno. Y pues básicamente eh, la teoría literaria lo que dice es que uno tiene derecho a contar mentiras, ¿no? Y que es una manera de rebelarse contra la realidad. Es un acto, en sí mismo es un acto de rebelión contra el establishment, contra lo establecido, pero que ese acto de rebelión tiene reglas, como cuando uno juega turista o cuando uno juega vagamo, que no te puedes salir de esas reglas para que entonces le des valor histórico, le des realismo, le des valor estético y lo hagas divertido, atrapes al lector, ¿no? Para que estemos hablando de Ray Bradbury 100 años después, Que ¿no? sea creíble, ¿no? Que sea creíble exactamente, ¿no? Y ese proceso, pues es un proceso muy parecido al taller, o sea, pareciera que llega la musa, la décima, la onceava, la número N en musa, y te inspiran en la noche mientras estás bebiendo vino tinto, y eso no es cierto, o sea, escribes un texto, lo reescribes y lo reescribes y lo reescribes y se lo mandas a un editor, se lo mandas a un amigo y lo vuelves a leer y entonces ya no es lo mismo, ya no te gustó, lo tienes que tirar, ¿no? O sea, como esta escena de caricatura donde tienes que tirar hasta casi la máquina de escribir antigua y no te gustó, bye, otra vez rómpelo. Yo lo que fui descubriendo, porque mi historia no empezó en la literatura, o sea, empezó de niño, porque ese es el mundo que más me gusta, la música y la literatura y quizás el teatro, es lo que más me gusta en la vida, pero a lo que más me he dedicado desde 1998 es a los sistemas, ¿no? Entonces, poco a poco a lo largo de los años he descubierto de qué forma esos dos mundos se hablan
o esos dos mundos tienen que ver, o tienen que ver conmigo, ¿no? Entonces, es ahí donde yo te podría decir que hay procesos en uno y otro mundo que son bastante parecidos, sobre todo en este trabajo de estar buscando la calidad en el trabajo que realizas, ¿no? Creo que, creo que eso sería. Y el otro tema es que la lengua es un género que está cambiando, es un género vivo, ¿no? Por eso tenemos este debate si todas, todos o todes o todex es válido o no es válido. Pues la verdad es que ese es un debate que va a estar vivo por los próximos años. A lo mejor en 100 años van a ver que esto ya, pues es casi, casi cómico para las futuras generaciones. Pero hoy es un debate vivo porque la lengua es un lenguaje vivo. El español es un idioma que utiliza, es una herramienta que utilizan 500 millones de personas, ¿no? En el mundo. La Real Academia Española de la Lengua, en el 8 de noviembre del 2019, lanzó una iniciativa para poder integrar la inteligencia artificial con todo el trabajo que hace la academia, junto con otras fundaciones, empresas como Google, como Amazon, para poder integrar algoritmos nuevos y poder mejorar el lenguaje, ¿no? El lenguaje que está vivo todos los días y que está vivo en todo el tiempo. Y voy a arrancar de lleno en el tema de inteligencia artificial. Esto me lleva a otro tema. Para cuando termine este año, y esas cifras de Gartner eran antes de COVID, lo cual significa que vamos a estar más digitalizados. El 20% del contenido, más o menos en línea, vamos a pensar del inglés o del español, va a tener una parte de inteligencia artificial en algún punto, ¿no? Entonces, lo que va a acabar pasando es que todos estos procesos creativos, todos estos procesos de desarrollo literario, pues se van a estar trastocando y van a estar cambiando. ¿Cómo van a estar cambiando con la inteligencia artificial? Pues eso lo veremos. Yo no creo que vamos a estar en el mundo, yo no me imagino a William Shakespeare con la cara del T-800 del Terminator, ¿no? Escribiendo, o no me veo al software sustituyendo a los grandes escritores, ¿no? Porque esa es una labor insustituible, porque es el espíritu mismo del escritor el que estás reflejando en la obra. Es como si pudieras sustituir a Beethoven, pues sería absolutamente imposible, ¿no? Pero sí creo yo que hay elementos tecnológicos que se van a ir incorporando en la creación artística, como estos elementos tecnológicos que estamos utilizando se van incorporando en la comunicación humana. Y esos elementos nos van a ir permitiendo integrar nuevas tecnologías, nuevos algoritmos, y le van a permitir a las entidades de inteligencia artificial poder aprender de estas técnicas en el futuro y poder generar nuevos resultados. Para la inteligencia artificial, y eso ya no es de la ciencia ficción, eso ya es la realidad, nosotros somos los maestros. O sea, los que crearon la inteligencia artificial, si tú y yo la creamos ahorita mismo, empezamos a hacer una red neuronal, que al menos, bueno, eso fue lo que yo aprendí en el ITAM hace años, en el Centro de Estudios de Tecnologías Educativas. Si empezamos a hacer una red neuronal y empezamos a alimentarla, entonces nos vamos a dar cuenta que esa manera de pensar se la estamos alimentando al sistema y el sistema va aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso significa que cambian dos cosas, cambia nuestra manera de ver la creación literaria y cambia nuestra manera de ver también a la tecnología. No solo el enfoque viejo de sistemas de input-output, que es un enfoque meramente contable, es un enfoque basado en la producción, sino es un enfoque más cíclico, más de aprendizaje, ¿no? Creo yo que es un reto, ya más yéndome a la parte humana, tanto para los filósofos, los historiadores, los periodistas, los creadores de cualquier edad, los más jóvenes, los más avanzados. Es un reto para los productores de tecnología, es un reto para las personas, los antropólogos que trabajan en temas también de experiencia del usuario. Me recordaste a gente que está trabajando en esos temas. Y es un reto realmente para todos, ¿no?
Hoy, antes de COVID, el 20% del contenido digital, de quizás algún artículo que hayamos leído todos los que estemos viendo esta conferencia o esta transmisión, está generado por la inteligencia artificial. ¿Cuánto de este contenido va a ser en 10 años o va a ser en 5 años? Va a crecer exponencialmente, ¿no? ¿Cuánto de eso va a ser verdad? ¿En qué manera pues las grandes corporaciones van a influir en nosotros para hábitos de consumo? Y en qué manera pues esos contenidos van a estar influyendo en nuestras vidas y en nuestros patrones de comportamiento como seres humanos. Esas son las grandes preguntas que tenemos hacia el futuro. Y yo creo que esas preguntas las tenemos que traer al presente y tenemos que hablar de estos temas. Me parece que tendríamos que estarnos involucrando. Ese sería mi planteamiento. Sí, yo me imagino en este momento haciendo un poco de ciencia ficción. Exacto, ¿no? A Alexa o a Siri o alguien convirtiéndose en un asistente de un escritor. Así es. No sé, un amigo poeta, Jorge Brach, por ejemplo, que Exacto. en lugar de estar pensando y escribiendo poesía, ¿no? O haciendo intentos de hacer palindromas o cosas por el estilo, platica con este asistente que tiene inteligencia artificial y intercambiará ideas, intercambiará datos, porque este asistente va a estar hecho precisamente, su construcción mental, por decirlo de alguna manera, va a ser semejante a la de Jorge Brach, y entonces Exactamente. van a entender, y van a ser Exactamente. como si su mente estuviera dividida en dos partes, y Exactamente. entonces sintetizar después Así una es. obra literaria, ¿no? Algo así podría ser, Sí. ¿no? No, y además, bueno, ahorita que mencionas el palindroma, pues ya sabes que el palindroma es muy cuadrado, ¿no? O sea, no te puedes salir de las reglas. Pero además, le puedes dar el estilo y puede aprender este asistente virtual, ¿no? De tu amigo, del escritor. Y entonces resulta que ya creaste una inteligencia artificial única. Y además, el otro planteamiento, que no lo dicen los tecnólogos, o no lo decimos los tecnólogos, ¿no? Es que se requiere tiempo. O sea, la inteligencia artificial te tiene que conocer. Tiene que Entonces, exactamente. ¿Y por qué tienen que aprender? Porque necesitas un gran volumen de datos que no solamente te los va a dar la estadística. Por eso necesitas metadatos, que el Big Data y el Business Intelligence es una manera de jalar esos datos y de poner varias capas, pero es solamente una manera. Lo podrías hacer a través de código, ¿no? Y entonces, ese aprendizaje, ese alter ego del escritor es probablemente o la asistente que tengas que tener al lado, o va a llegar un momento en que mejor van a entrevistar al asistente y va a ser más divertido. Eso no lo sabemos, no sé. Claro, porque que además en el siguiente paso, Jorge Brach, que no tiene una actitud de empresario, pero se lo da a otro, ¿no? Y entonces el Sí, otro tiene un producto que se llama Poesía Brach. ajá, Y entonces tú vas y compras esa inteligencia artificial, la exactamente. instalas en tu asistente y inicia siendo como Jorge Brach, pero en la medida en que tú lo vas alimentando con tu propia experiencia, se empieza a convertir en tu asistente. Entonces tú te conviertes en un poeta sin haber pasado por todas las vicisitudes que los poetas tienen que vivir para poder llegar a ser creadores de este género literario. Pues iba yo a decir otro término para vicisitudes, pero no lo voy a decir porque la verdad es que tú sabes que el sector editorial tiene sus cánones, ¿no? Así es. Pero digo, ¿por qué si escribir es un acto de rebeldía? ¿Por qué no publicar con herramientas de inteligencia artificial propias y convertirte en tu propio editor y en tu propio productor, saltándote a la industria editorial? ¿Por qué no es un acto de rebeldía? ¿No? ¿Puede ser? Puede ser, claro. Bueno, y aparte de ahora ya hay una cantidad enorme de opciones para publicar, ¿no? Así es, ¿no? Es O que, sea, tú mismo la puedes diseñar, con puede ser un todos los PDF, riesgos que eso implica, ¿no? ajá. Ahora, Y desde luego con la experiencia de no hacerlo en papel, ¿no? exactamente. También. Oye, Alex, pero Mande. finalmente aquí hay de alguna manera esta situación o eh, prejuicio humano que es Ujú, el humano y la máquina, ¿no? O sea, sí, recuerdo ahorita, ya que hemos estado en el rollo de la inteligencia artificial, esta ajá, saga de Stanislav Lem de los pálidos contra las máquinas, ¿no? Que es una guerra
entre humanos y robots, que no sé cuántos, creo que son 6 o 7 novelas en que gira en torno a esta idea, de esta cuestión que también marca un poco el uso o el temor hacia una tecnología como la inteligencia artificial, que es el temor a la máquina, el temor a que un dispositivo llegue a ser, y volvemos otra vez a la ciencia ficción, más inteligente que tú, ¿no? Skynet, ¿no? Exactamente, ¿no? Se me vienen 20.000 ejemplos a la cabeza, el más evidente es 2001 Odisea del Espacio, Exactamente. claro, ¿no? O sea, ese temor tan humano, tan natural, que nos lleva a eso o nos lleva a aquellas rebeliones de los obreros en el inicio de la Revolución La Industrial. revolución industrial. Pensaban que las máquinas eran el enemigo y llegaban a destruirlas cuando el enemigo se llamaba capitalismo, ¿no? Cuando el enemigo eran los burgueses, ¿no? Exactamente. Realmente, ¿no? No eran las máquinas. Para la máquina. Y la opresión. Yo creo que esos enemigos van a seguir en el futuro, ¿eh? La opresión va a cambiar de piel, desafortunadamente. Es decir, pues el capitalismo y la burguesía cambia de piel. Pero también pienso que tenemos que entrar en otro tipo de debates. Y los debates tienen que ver con lo siguiente, ¿no? La desigualdad, ese sería el primero. Y la desigualdad tiene que ver con el acceso a la tecnología. Es decir, no solamente estamos hablando de la educación cultural y de la educación sólida, la que se da hoy en las escuelas, la que se da hoy en las escuelas a través de medios digitales, por cierto, pero también la educación tecnológica, es decir, que los alumnos de primaria sepan hacer código, sepan programar, sepan crear una base de datos antes de terminar la primaria. Yo creo que eso es muy importante, porque entonces la brecha digital permite ir librando esta batalla de la desigualdad. Y entonces permitiría que menos gente quede excluida de la tecnología. Creo que eso es bastante importante. El siguiente tema que tendríamos entonces que ver, tomando como base este mundo del escritor, es en qué momento la tecnología es más eficiente que el ser humano. Yo estoy seguro, y hay muchos estudios de movilidad en el mundo, sobre todo en Europa, que la tecnología es mucho más eficiente para conducir un automóvil que nosotros. Porque no se distrae, porque no ve el celular, porque no se va pintando, porque no se va rascando la cabeza, lo que sea. Eso significa que si le cediéramos a las máquinas, no decir a las máquinas, al software, el conducir vehículos, pues evitaríamos mucho más muertes, que es la principal causa de muerte en muchos países, evitaríamos muertes en el mundo, ¿no? Y entonces nos iríamos al siguiente dilema ético de, ¿y si entonces ellos tienen conciencia, despiertan? Porque ya existe el debate de la conciencia artificial, ya no existe el debate de la inteligencia, ya todo el mundo sabe desde hace más de 20 años que existen a través de lo que llamaron sistemas de expertos y redes neuronales, eso ya sabemos que existe. Pero ahora el siguiente debate es la conciencia artificial. Y entonces sería cómo darnos cuenta que ellos se dan cuenta, y si ellos se dan cuenta, entonces tendrían derechos, sus derechos serían equiparables a los nuestros. Pasaría lo del golem, que el Frankenstein, bueno, la creación del doctor Frankenstein nos supera a nosotros, nosotros lo domamos, ellos se dejarían domar, esos serían los temas, ¿no? Y el otro, mientras eso pasa, entonces el 20% del contenido digital en el mundo está siendo tocado por el software y mientras eso pasa, los escritores hoy en día están pensando si utilizar una máquina de escribir, porque hay escritores que les gusta la máquina de escribir y que no utilicen un procesador de textos. Todo ese debate sucede mientras estamos en una pandemia que nos está haciendo esta entrevista a través de medios digitales. Claro. Y ahí ya tengo una pregunta Mande. que hacerte. Y es algo que dijiste ahorita, es, ¿el escritor debe ser eficiente? ¿El literato debe ser eficiente? ¿O debe ser creativamente libre? Porque cuando hablamos de eficiencia hablamos de un proceso productivo. Correcto. ¿Y la literatura es un proceso productivo? ¿La creación literaria es un proceso productivo? Y
Bueno, esa sería una pregunta. La otra cuestión sí tendría que ver precisamente con la toma de conciencia de las, pues es que ya tendríamos que hablar de una vida no basada en el carbono, ¿no? Ujú, Sino exactamente, el silicio, ¿no? Entonces, exacto. El ahí litio, entra, ¿no? Ahora. o litio, ¿no? Entonces, exactamente de qué estamos hablando. Y ahí entramos ya en otro nicho de discusión, porque aquí ya tiene que ver con la ética, con la biología, con otros temas, ¿no? Que van más allá del simple rollo de qué es lo que estamos viendo enfrente de nosotros, ¿no? Digo, ejemplos hay 25,000, ¿no? El Ujú, más, el más recurrente, ya que hablamos de ciencia ficción, es Yo Robot, ¿no? ujú, De Asimov. Y hace poco vi una serie bastante interesante, rusa, ujú. que es en Netflix, que se llamaba Mejores que Nosotros, que es Ah, precisamente sí, la vi, la toma de conciencia exactamente. de un ser artificial, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta que yo tenía en principio, bueno, el otro era comentario, pero esta es, La calidad, la este rollo de la eficiencia. ciencia, ¿cómo debemos de entenderlo en términos de la creatividad literaria, ¿no? Porque a lo mejor Coelho es muy eficiente, ¿Quién es Coelho? Es broma, ¿eh? es un brasileño, ¿no? Que se piratea, Es un brasileño que hace memes, ¿no? sí hace memes y Exactamente. copia y mitos y creencias de otros lados, que él cree que nadie se da cuenta, pero los que pues, nos dedicamos a esto sabemos que esto Pero bueno, lo sacó de allá y ahorita vamos a regresar al tema de Coelho, ¿no? Que por cierto, no tiene ningún mérito literario, pero ahorita por eso regresamos. lo puse, o sea, por eso, Exactamente, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero, A lo mejor pero, es muy eficiente. pero a lo mejor es bien eficiente, a lo mejor produce libros rápido, ¿no? Exactamente. Yo creo que el tema es ontológico, o sea, hay que ver la calidad desde más arriba, ¿no? Ujú, Porque uno no, o sea, uno ve la novena sinfonía de Beethoven y entonces tú sabes lo que significa calidad en la música, es indiscutible, ¿no? O sea, ha sobrevivido más de 150 años, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, el proceso que él siguió, las normas que siguió, las metodologías de la época, la manera en la que su padre lo forzaba a ejecutar el piano y casi lo quería volver una copia de Mozart, eso fue eficiente, eso lo sabemos hasta después de su muerte, ¿no? ujú. Ni siquiera creo que él era consciente de eso y ni siquiera creo que se preguntaban en la época ese tema porque la revolución industrial vino después, ¿no? A él le tocó vivir otras cosas. Ese sería el tema. Pero la calidad, esa es clara, ¿no? O sea, la calidad, entonces, la hace una planta automotriz que tiene un costo por minuto altísimo y unos KPIs de eficiencia de 5 nueves, y la calidad llega a Beethoven a través de su vida, exponiendo su espíritu en la música y creando la música como hoy la conocemos, ¿no? Entonces, ahí sí hablamos de calidad. Y entonces hablaríamos de eficiencia. Y la eficiencia se volvería una herramienta para el que produce la calidad. Y el tema sería, ¿te sirven estas herramientas para lograr la calidad? Y la eficiencia sería una manera de generar calidad o la eficiencia sería una manera de generar un producto comercial como escritores como Paulo Coelho. Que pues Claro, eso sería el tema, ¿no? claro, Habría que porque balancear. a lo que tenemos que hacer es ampliar el concepto de la eficiencia, ¿no? Así es Sí, correcto, ¿no? es- es- porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo, lo sé porque convivo con jóvenes, pero el proceso que llevó a Beethoven a ser capaz de crear lo que creó, Ujú. ¿no? El caso particular de esta sinfonía que la compone ya estando sordo, Estando completamente sordo. es exactamente lo que hacía era tocar un material Y y escuchar, con las ajá, vibraciones, las grabaciones. imaginar la música, al proceso de formación que le llevó a un cuate creo que se llama Maluma, ¿no? Que creo que se dedica a insultar y a denigrar a las mujeres, y que seguramente el tipo no tiene ni la más mínima idea de lo que es la música. Esos procesos, esos dos procesos, ¿no? Ujú. En el segundo caso puede ser eficiencia para poder vender lo que vende,
y en el otro caso fue un proceso que llevó a la calidad y al conocimiento profundo de las vibraciones de la música o del sonido que permitió a este hombre crear las obras que creó, ¿no? Pero en ambos casos, por ejemplo, está la ciencia y la tecnología. Hablando de, híjole, eh, que me perdone Beethoven, pero voy a hablar de Maluma y de Beethoven, perdón. Pero Y nos sí, disculpen, sí, pero sí, que nos disculpes. estamos hablando Me de voy a, ellos me a los voy a extremos. persinar con Beethoven. Pero realmente, hoy día les está ayudando a los dos, porque el gobierno alemán tenía una iniciativa para terminar la 10ª sinfonía a través de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo estoy seguro que la disquera del señor Maluma tiene algo de inteligencia artificial en los estudios de mercado que hoy está haciendo para ver los insights, es decir, los términos que recogen. Y entonces con esos términos crean canciones que creo que se llaman reggaetón, o no sé cómo se llama, esa cosa. Y que entonces se vuelven pegajosas. ¿Por qué se vuelven pegajosas? Porque son términos que van a insertar en los jóvenes. Y curiosamente, las dos llegas a la calidad desde dos enfoques y puedes decir que uno es eficiente y el otro es virtuoso. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Claro, y al final de cuentas estás usando prácticamente la misma herramienta para Ajá, dos intereses o dos objetivos distintos, es correcto, ¿no? ¿no? Por ejemplo, hoy las redes sociales, pues todas las selfies son eficientes porque se publican en tiempo real, se publican en línea, pero Ujú, yo no sé qué porcentaje de las selfies estéticamente son hermosas. claro, O sea, y no hablo del modelo, hablo de todas las condiciones de fotografía, de luz, de valor estético, de arte, ¿no? sí, sí, porque ahora pareciera que cualquiera puede ser fotógrafo o cineasta con una cámara, con un Es teléfono correcto. celular, ¿no? O sea, Sí. y tengo un amigo, no voy a decir su nombre porque es un director de cine muy conocido, que se queja amargamente y profundamente precisamente de esto, ¿no? De que todo el proceso de creación, de pensamiento, de reflexión, de usar la vista para decir, ah, mira, aquí vamos a hacer esta escena y aquí vamos a hacer esta otra. eh, O decir, para la cámara y déjame ir para allá. y la luz, y a ver, a tal hora hay que tomarla porque en ese momento el sol o la luz, etcétera. Todas estas cuestiones técnicas que te da la experiencia, pues Ujú. ahora son sustituidas por un software que automáticamente ajusta la luz, ¿cómo se llama? Te enfoca o te desenfoca y con eso estás haciendo cine moderno, ¿no? Y Claro, entonces empezamos a ver cosas que técnicamente a lo mejor son muy buenas, pero que creativa o artística o estéticamente o narrativamente no lo son, o no son así tan, es. porque te estás ahorrando este proceso que, Alex, también es importante no olvidarlo y que además quiero que me expliques ahorita cómo lo resuelve la inteligencia artificial, que es el proceso de tomar o aprender la experiencia, ¿no? El rollo, cuando uno, te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? O Ujú. sea, yo estudié historia y desde que era adolescente me fascinaron las sociedades prehispánicas y me he pasado la vida leyendo cientos de libros sobre este tema, ¿no? En la actualidad puedo decir que más o menos soy un enterado del Ujú. asunto, porque no soy un experto, porque no me dedico a ello, no estoy en la academia, pero estoy enterado de lo que pasa. Y luego de repente por ahí aparece alguien que leyó una novela, ¿no? Corazón de piedra verde, por decirlo algo, y se Ujú. convierte por arte de magia en experto en los mexicas y en el sacrificio humano. Entonces, pero gracias a Wikipedia y gracias que vio una película y gracias a todo esto, y se ahorró todo ese proceso de adquirir conocimiento y experiencia. ¿Qué es lo que pasa ahora en el caso del cine que te decía, ¿no? De este cuate, pues que estudió cine, tiene 25,000 años de experiencia, pasó por todos los puestos, y ahora un chavo, un joven con una cámara, un iPhone o algo así,
hace un video y se convierte eso en una obra de arte. Ujú. ¿Cómo resuelve eso la inteligencia artificial en este nicho, que es absorber toda esa experiencia histórica de acumulación de conocimientos e información y poder luego capitalizarlo en un producto final? Mira, yo te lo respondería de tres maneras. La primera, vamos a tomar el ejemplo de tu amigo director, ¿no? Es muy diferente que tomemos a un joven, no estoy denigrando que sea joven, estoy diciendo que apenas esté iniciando. Iniciando. Ujú. Ajá, exacto. Pero tiene toda la tecnología Pero tiene un iPhone, ¿no? O un teléfono. Y entonces el mismo aparato se lo damos a tu amigo y el resultado va a ser diferente. O sea, así sea un día de campo o echarse unas chelas, ¿no? Lo que sea. O unas fotografías sobre su casa, lo que sea. Y es que la parte humana yo creo que es insustituible, el espíritu humano es insustituible, eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Eh, el, el, que, el que Gabriel García Márquez sea Gabriel García Márquez, el que Cervantes sea Cervantes, o el que Shakespeare o Edgar Allan Poe lo sean, eso no lo podemos sustituir. Lo otro son herramientas. O sea, hoy tenemos estas herramientas, como antes teníamos la máquina de escribir, como antes teníamos el papel, y como seguimos teniendo las libretas, etcétera. Y la inteligencia artificial está en dos momentos. Por eso es importante como diferenciarla. La primera es que te permite gestionar un gran volumen de datos, pero obviamente si está mal configurada sale basura. Eso, digo, tú lo sabes en sistemas, Uh-huh. entra basura, sale basura. Eso desde hace muchas décadas se viene diciendo en los sistemas. Pero además hay una parte adicional donde el sistema empieza a aprender. Entonces, si tú haces cosas que el sistema, perdón, es que está un ruido aquí. Es que están cortando madera, creo, ¿no? Sí, es que hay un ruido aquí en la calle. Pero si tú configuras mal la inteligencia artificial o si el proceso de aprendizaje es malo, entonces el resultado va a ser deplorable. Y estamos hablando de que los proyectos de Machine Learning requieren de maduración. No estoy hablando de implementación ni de codificación. Estoy hablando ni de adopción del usuario, de maduración del sistema entre 6 y 18 meses de aprendizaje. A eso añádele la parte inicial, la parte de diseño, la parte de codificación, la parte de entrevistas, la parte en la que se ponen de acuerdo con el usuario, etcétera, la parte en que dibujamos al escritor, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, después de ese tiempo, vas a poder empezar a ver resultados y después de que veas resultados, el siguiente tema es si esos resultados te van a convencer. Porque si no te convencen, o tiras eso, o lo modificas, o prescindes de esa tecnología. Y ese es el reto, que las organizaciones, la actividad humana es el problema o el desafío que tiene hoy con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial resuelve preguntas que nosotros hacemos y no las vamos a poder resolver en el corto plazo. Esas son preguntas que tienen que irse hacia lo largo del tiempo. Ese es el tema. Y al final de cuentas, aunque uses inteligencia artificial para crear literatura, siempre habrá un ser humano a un lado o atrás de esa creación, ¿no? Así es correcto. Tengo entendido, Alex, y a lo mejor estoy equivocado, que ya incluso se publicó una novela creada con inteligencia artificial. Es correcto. ¿Correcto? Ya la hizo un doctor en ciencias computacionales de la mano de un escritor. Fue un proyecto, si no recuerdo, en Inglaterra, en Reino Unido, perdón. Y si no, lo ponemos en tu canal para que lo puedan consultar. Pero sí, ya se hizo. Sí, ya. Completamente. De pe a pa, ¿verdad? Se fue. Completamente, ¿No absolutamente. recuerdas sobre qué género se escribió? No me acuerdo. No lo recuerdo. Lo voy a buscar para dar el dato exacto. Creo que era una novela policíaca, pero no me hagas caso, porque eso lo leí hace un rato y dije, híjole, ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Ahí Fíjate, va. por ejemplo, el Washington Post es el periódico que más ha invertido en inteligencia artificial, en creación de contenidos, y lleva más de 10 años invirtiendo en el tema. Curiosamente empezaron por las secciones más sencillas, según ellos,
Si no mal recuerdo, fueron las de deportes y todas esas, ¿no? Sí, claro, no necesitas mucha ciencia. Por Sí, espectáculos puedes empezar, ¿no? pues depende, ¿no? Sí, Puede depende. ser, ¿no? Sí, cuando mezclas en las Sí. secciones espectáculos y cultura, sí, ahí sí. Ahí sí, Bueno, tendríamos que ver cómo duplicar a Patti Chapoy en Machine Learning, no sé. No sé qué tan complejo sea. sí, quién sabe. Oye, Mande. ahorita en este momento me imagino que esto es muy caro, pero la idea sería que esto estuviese accesible a una enorme cantidad de gente, ¿no? Incluso para Sí, enseñar a los estudiantes a escribir, ¿no? yo creo que tenemos que hacer este tipo de iniciativas. Yo estoy trabajando en integrar metodologías de desarrollo de software con creación literaria. Le puse Renacer es Innovar al proyecto. Estoy trabajando en él. Sí, estoy trabajando en él, ¿no? Les puedo presentar avances, te los puedo presentar. Podemos invitar a otros creadores, podemos invitar a estudiantes, a universidades, a escuelas de literatura, a desarrolladores de tecnología, pero creo que debemos de hacerlo activamente. Creo que no debemos de quedarnos rezagados. Tenemos una gran oportunidad, la digitalización, que estos momentos que estamos viviendo por circunstancias ajenas a todos, pueden ser una gran oportunidad para hacerlo y pueden ser una gran oportunidad para experimentar, porque tenemos que experimentar. La tecnología es eso. Los hermanos Wright así crearon el avión, pues cayéndose, inventando, intentando muchas veces. Creo que hacia allá tenemos que ir, todos juntos, de la mano, por separado, en equipo, pero creo que hacia allá tenemos que ir, a explorar nuevas técnicas. Oye, Alex, ¿y exactamente en qué es lo que tú estás trabajando? ¿En qué parte de todo este universo tan grande? Yo estoy trabajando en el desarrollo de blogs basados específicamente en temas de ingeniería de software. Eso estoy haciendo. Yo creo que este año ya está terminado esa parte. Para el siguiente año liberaría la parte de Big Data y empezaría con Machine Learning para ya empezar a ver avances, ¿no? En ese tema. Y obviamente, pues, como lo platiqué hace unos momentos, es un proyecto a largo plazo. Y la idea es dirigirlo hacia qué tipo de usuario o qué tipo de gente. Bueno, son cuentos y son poemas, ¿no? Puede ser cualquier usuario, o sea, cualquier creador. Y estoy hablando cuando hablo de creador, hablo de gente que está interesada en aprender literatura de una forma seria, ¿no? O sea, no estoy hablando de estar jugando con twitters y cosas, digo, con tweets o cosas de ese tipo, ¿no? La segunda es cualquier persona que esté interesada en el desarrollo tecnológico, particularmente en el tema de Big Data, de Business Intelligence o de Machine Learning. Esos serían los perfiles. La edad, pues no importa. Claro. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? El perfil académico, pues puede ser variado. Multidisciplinario mejor, ¿no? Claro. Pero sería de gran utilidad para los estudiantes de literatura, ¿no? Sería de gran utilidad, sí. Y si tú me dices, yo me aventuraría a invitar a los dos mundos, a los estudiantes de literatura y a los estudiantes de ingeniería, ¿no? Sería fantástico que pudieran, porque creo que el mundo se ha vuelto muy especialista, pero creo que el mundo debe volverse multidisciplinario. Estos tiempos nos han vuelto muy, muy, muy enfocados, muy especializados, y yo creo que tenemos que ir en sentido inverso, empezar a integrar disciplinas nuevas, ¿no? Eso nos hace más humanos, eso nos hace un enfoque más del ágora griega, más abierto, más universal. Claro, ¿No? claro. ¿Y cómo se llama? Y siempre es enriquecedor que además que diferentes disciplinas Ajá, participen en un mismo objetivo, ¿no? Porque los ves desde diferentes ángulos así y es, aprendes además de que las necesidades de unos y otros a veces incluso pueden ser paralelas, ¿no? así es, O coincidir, ¿no? así es. De cierta forma, Es ¿no? más, sería padrísimo que escribiéramos un cuento entre varias personas. Esto hablado de una convocatoria abierta, de hacer una narrativa seria, quizás escribir varios poemas. Tú tienes experiencia en eso.
No, y no, desde no. luego integrar la tecnología, ¿no? ¿O no? ¿No te Yo parece? respeto profundamente a los poetas y a la poesía porque ahí son palabras mayores, hijos, y ahí sí hay que ser. Yo te admiro porque escribes poesía, pero no, eso es, no doy para tanto. Ya quedó. Gracias. Creo que ya quedamos, ya se arregló ahorita la vamos a probar con el siguiente programa. Este, Perfecto. escribir cuentos es más fácil, o al menos a mí se me facilita mucho más, ¿no? Y fíjate que a mí es la parte inversa, me cuesta mucho trabajo escribir Cuesta cuentos. mucho Ahí trabajo. ahí me ayudas con eso. Es que depende, mira, por ahí tengo otro amigo y Ujú, te recomiendo además el libro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es sobre los procesos de creación, ¿no? ujú, Se llama Miguel Ángel Quemain, seguramente ujú, lo has oído porque él participa mucho en las secciones de cultura de varios periódicos y ahora es conductor del noticiero de Radio UNAM en la mañana. ujú. Y él hizo un par de libros precisamente sobre los procesos de creación. Y lo que hizo fue entrevistar a diferentes escritores de todo tipo, hombres, mujeres, ¿cómo se llama? Del norte de Europa, africanos, asiáticos, mexicanos, argentinos, todo. Y la pregunta era muy simple, que también igual es una pregunta que podríamos hacerle a la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el proceso que tú sigues para escribir? ¿Qué es lo que tú haces cuando vas a escribir, no? Hay gente que dice, Claro. no, yo me siento 8 horas, creo que Vargas Llosa ahora sí es así de los que saca su papel, su lápiz o su pluma y se sienta 8 horas a trabajar disciplinadamente a Sí, escribir. Vargas Llosa no contesta ni el teléfono, ¿eh? Exacto, ¿no? Una cosa Menos la así. computadora y menos el celular y todo eso. Hay gente que dice, no, pues mira, yo tengo que caminar y después de caminar, entonces ya llego y me siento y escribo, ¿no? Y, en fin, hay 20.000 formas de hacerlo. Yo también tengo una metodología, digamos, para construir, porque además a mí me gusta el cuento corto y Ajá. entonces lo que hago Y es es más difícil, ¿no? El cuento corto es más difícil. es complicado, pero digo, cuando ya has hecho, ya no se te hace tan difícil. El reto siempre es cómo El le hago primero. lo más corto, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Cómo hago mi minificción, ¿no? O microficción. Ajá. Pero en fin, y además pues, depende del género, depende de muchas cosas, pero en cambio yo creo que la filosofía, digo la poesía, Poesía. tienes que tener un dominio enorme del lenguaje, ¿no? Enorme, un bagaje cultural gigantesco y un conocimiento de las palabras en sí profundo, ¿no? Y yo si lo confieso, no llego a tanto, no soy tan experto en eso, ¿no? Y digo, como todo adolescente, hice ahí unas cosas horripilantes, seguramente cuando era joven, pero no, ni siquiera lo intento, Alex, la verdad es que Ok. no. Admiro mucho a ustedes, los poetas, tengo muchos amigos que son poetas y me quito el sombrero frente a todos ustedes, ¿no? No, el cuento es más sencillo, incluso la novela es un poco más de disciplina, más de sentarse y hacer, ¿no? Pero al final de cuentas podrías decir que es un cuentote, ¿no? Sí, es un cuento largo, ¿no? Es Es el debate eterno de si cuento largo o novela. o eso, exactamente. Entonces, este, la inteligencia artificial, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? Sería interesante algún día poder Lo veremos, hablar hagámoslo. y ver cómo es el proceso creativo de la Hagámoslo, invitemos a más ¿no? gente. Yo creo que por ahí puede ser Sí, bastante divertido. digo, eh, yo de este lado del escritor, te digo, tengo muchos. De hecho, vamos a tener la próxima semana, creo que es la próxima semana, vamos a tener a un amigo muy querido, poeta, Ujú. y que ha hecho poesía hablando de la tecnología. Es José Ángel Fantástico. Leiva, Ajá. no sé si lo conoces, José Ángel Leiva. Sí, 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 sí. Hace unas semanas Beatriz Müller leyó un poema de él Ujú, en esta campaña que tienen de estimulación de la lectura. ujú, Leyó un pequeño fragmento de un poema del doctor Leiva ujú. y lo vamos a tener aquí también platicando precisamente sobre poesía y Muy tecnología. Entonces, bien. igual, ahí le echas un ojo.
a lo que están haciendo. Pero bueno, ¿qué más qué más le podemos exprimir a la inteligencia artificial Bueno, en usos creativos? hay un tema importante de inteligencia artificial para distinguir. Una cosa son las redes neuronales y otra cosa son los sistemas expertos. O sea, no hablo de nuevas tecnologías, hablo de los enfoques con los que nació la inteligencia artificial. Es importante porque las redes neuronales tienen que ver con un número de nodos, es decir, de conexiones matemáticas, ¿no? De modelos de regresión lineal, que no es otra cosa más que poder definir cruces de variables. Entonces yo puedo definir en qué momento cruzo la variable coche con la variable azul, ¿no? Por darte dos palabras. Ese proceso requiere un gran volumen de datos, pero permite que la red neuronal literalmente se vaya moviendo y vaya actuando pues, lo más parecido a las conexiones que tenemos en la mente. Del otro lado están los sistemas expertos. ¿Cómo funcionan los sistemas expertos? Los sistemas expertos funcionan como un Tamagotchi. Para los más jóvenes, pues funcionan como una plantita que vas regando y vas creando un prototipo y que se va creciendo poco a poco y lo vas alimentando y ves cuál es el resultado y a lo mejor lo empiezas a convertir en un bonsái y le vas recortando las ramas. Son los dos enfoques, ¿no? El primer enfoque basado en redes neuronales, cuando estamos hablando de un gran volumen de datos estadísticos, yo pensaría que tiene que ver más con el contenido editorial de los medios de información, ¿no? Yo me atrevería a decir que tiene que ver más con el periodismo, ¿no? El otro enfoque tiene que ver más con qué tal si hacemos un Mario Vargas Llosa virtual y lo ponemos al lado. Y que entonces que aprenda, que sea su sombra y que aprenda, pero a lo mejor descubrimos que no fueron suficientes 18 meses y se requieren 18 años para que aprenda, ¿no? Que el Tamagotchi o que la plantita funcione. Esos son los dos enfoques que hay que tener en cuenta a nivel de Machine Learning, ¿no? Y las herramientas que hoy en día existen, que te pueden llevar allá, pues ¿cuáles pueden ser? Pueden ser Power BI de Microsoft, Cognos de IBM, Google tiene herramientas también, hay otras, Tableau quizás, y en fin, hay código que se puede hacer ya directamente, escribir código y evitar los entornos. Hay herramientas basadas en la nube de Amazon y en la misma nube de Microsoft con Power BI y con Azure. Entonces, hay varios entornos en los que se pueden integrar estos datos y en los que pueden crecer y en los que se pueden madurar el proyecto. Se pueden cruzar incluso entre sí. Se pueden vectorizar, o sea, pueden dibujarse dentro de los tableros de información. Y entonces, puede ser tan divertido como qué palabras me gustaría que tuvieran mi cuento, o tan es restringido como cuáles son las condiciones y la concatenación que tienen que tener los versos del poema, y a lo mejor hago un modelo de poemas que rimen y otro que no tenga rima, ¿no? No sé. Como ahora es la poesía un poco más libre, ¿no? Que no es que no está tan asociada a la rima como las canciones pop. Esa sería la manera de integrar entonces el machine learning a este tipo de proyectos. O sea, no, quizás hablándole al mundo literario, no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de Alexa, o probablemente sí, pero en el futuro, yo no estoy hablando a nivel de la creación de un hardware que sea como tu asistente que te vaya siguiendo para todos lados. Yo estoy hablando más bien a nivel de la capa de software para el procesamiento de datos y para pensar que tengas un procesador de textos que sea tan inteligente que te vaya adivinando lo que quieras escribir en función de tu estilo literario, en función de las reglas gramaticales y en función probablemente de información que vaya llegando, ¿no? De noticias. Vamos a suponer que yo escribo de novelas policíacas y van llegando la nota roja todos los días a través de un feed de noticias tipo RSS. Así funcionaría y así funciona, de hecho. Hay sitios en internet en Estados Unidos donde tú puedes suscribirte y los sitios son bots que te generan el contenido. Entonces, por una suscripción mensual tipo Netflix, tú pones las palabras
cuáles son las palabras que tú quieres y específicamente el sitio web te genera tu texto, ¿no? Tu canción de reggaetón. No, canción de reggaetón no. No, eso Tu no. artículo, Mm. ¿no? Pero, Pero así funcionan estas páginas. oye, Alex, ¿y se podría dar el caso en algún momento de que esta literatura tecnificada o tecnológica estuviese no solo escrita, sino también fuese visual o auditiva? Recordemos que en la antigüedad, bueno, los griegos, por ejemplo, las historias o las sagas se cantaban, ¿no? Uh-huh. La Ilíada, por ejemplo, se cantaba. Era cantada, ¿no? Los rapsodas, que eran los encargados de Uh-huh. contar estas historias, tenían que memorizar todos los versos y su orden, y que luego los recitaban de una manera tal que en realidad estaban cantando, ¿no? De ahí que el hecho de que Homero fuera ciego, si es que Homero existió, Exactamente. no fuera determinante para poder narrar esa historia tan importante en la historia de los griegos, ¿no? Entonces, podemos pensar que en algún momento podríamos volver de alguna manera a ese tipo de literatura o de creación que no fuese solamente escrita, sino además fuera o visual y o hablada, no sé, imagínate un poema escrito por una inteligencia artificial Uh-huh. que habla sobre Tepito y lo hace cantándolo o narrándolo en el tono tepiteño, ¿no? Uh-huh. Para que quede muy claro, así muy... ¿podemos pensar que podría pasar ese tipo de cosas? Pues podemos pensar que sí puede pasar, ¿no? ¿Por qué puede pasar? Por tres cosas. Primero, porque las representaciones artísticas, o sea, la actuación está siendo sustituida por temas digitales. No estoy hablando de los cómics o de la animación tipo Pixar, estoy hablando de actores reales, o sea, y de seres creados a base de inteligencia artificial que van respondiendo, o sea, como de personajes virtuales, ¿no? Personas virtuales, para ponerlo en ese término. En segundo lugar, sí, porque si ya tienes el dato acá arriba, en una plataforma, entonces convertirlo en multiplataforma, pues es muy sencillo. Está bien fácil. Está tan fácil como el Shazam de tu teléfono celular y está tan fácil como las sugerencias que te pone Netflix en la pantalla. Así de sencillo. Así de fácil está. Ahora, ya tendríamos que ver si existe público para eso y si lo consideran un arte o no. Claro. Ya tendríamos que ver si le van a dar un Oscar a un actor que no existe. Como ¿no? Y si ese actor tiene derecho humano, bueno, no sé humano, no sé cómo se diga, a recibir un Oscar y a que sea suyo y no sea propiedad de quien lo creó. No sé, esas serían las preguntas. De hecho, hay una película, ¿no? Que se hace sobre una supuesta actriz que en realidad es una inteligencia artificial y que Ah, sí, sí, el sí. director de cine se enamora incluso de Cierto, ella, cierto, cierto. ¿no? Sí, Sí. que tiene que ver con el mito de este escultor griego, ¿no? Y su obra. Uh-huh, Se uh-huh. enamora de ella y se convierte en ser humano. Así es, así Está es. bien del mito, viene de un... Los mitos, ¿no? Bueno, ahorita que decías de los griegos, acuérdate el teatro, ¿no? Cómo bajaba la maquinita de Zeus, ¿cómo se llama? el ex machina. Machina. Ajá, Deus es machina. Y Muy bien, pues de ahí viene ese mito, ¿no? exactamente. Oye, Alex, pues no sé si quieres comentar algo para terminar Pues nada, yo encantado de seguir platicando del tema. Te decía yo que el nombre de la iniciativa esta, por eso le puse así a mi canal, es Renacer es Innovar en Facebook. Ok, pues, ¿qué te parece si después lo platicamos y planeamos otra segunda plática Claro que sí, sobre este tema u otro tema el que eh, tú quieras. que tenga que ver con la tecnología? Aquí la onda es amarrar la tecnología de alguna manera a los temas culturales, ¿no? O sea, aquí lo importante es la cultura, no tanto los fierros y las líneas de código, ¿no? Pero Perfecto. para darle una visión distinta a nuestros seguidores, que toda la semana nos la pasamos y todos los medios especializados nos pasamos hablando de cuánto cuesta, para qué sirve, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Y pues hay otra cara que es esta, ¿no? La parte humana, digamos, de la tecnología y que no hay que perder de vista. Claro que Alex, sí. pues, te agradezco mucho No, yo te agradezco a ti. Gracias tu por ayuda, ¿no? invitarme. Nos salvaste la vida. Muchas Estamos gracias. transmitiendo desde
la tecnología de Alejandro, no la nuestra. Él nos está prestando su conexión y su plataforma para poder transmitir, así que pues cómo no le vamos a estar agradecidos. Solo déjame hacer un par de comerciales, Alex, y ya Adelante. tenemos este asunto. Y es que mañana jueves tenemos a las 2 de la tarde un programa, una entrevista de NVIDIA sobre sus nuevos productos y mercados, y espero que hablen del regreso a clases, de qué trae NVIDIA para los chavos y para ayudarles en toda esta nueva forma de aprender a través de medios digitales. Y este programa lo va a conducir Fernando Reyes mañana a las 2 de la tarde. Y no se pierdan nuestro programa a las 6 de la tarde, pues el iniciador de todo este movimiento digital de canales, que es Canales TI en directo, ya sabe usted, es la plataforma o es el programa en el cual comentamos las noticias de la semana y pues bueno, pues con la experiencia que tienen los participantes, y que contamos ahora con la participación de José Álvarez y Casa, que es toda una autoridad en lo que se refiere a tecnología y al mercado, a la industria de tecnología en México. Pues, pues ahí cada quien hace comentarios en torno a lo que está pasando. Les recuerdo nada más, Fernando Reyes, Leticia Zamora tienen más de 20 años de experiencia como periodistas especializados en tecnología. Y pues los esperamos pues la próxima semana. El programa va a pasar ya a su horario normal, o sea, el que va a ser ya para siempre, que es los viernes a las 5 de la tarde, y vamos a tener precisamente, como ya dije hace un momento, de invitado al doctor José Ángel Leiva. A él no le gusta que le digan doctor porque nunca ha ejercido la medicina, pero los amigos le decimos el doc. Entonces, él va a estar hablando sobre poesía y tecnología, y va a ser nuestro invitado el próximo viernes, de este viernes en 8 a las 5 de la tarde. Alejandro, te agradezco infinitamente, estuvo muy chingona la plática, y Muchas hay que gracias. echarnos Hay que echarnos otro cafecito. otro cafecito. Ahora sí Así ponemos es. café y aunque El agradecido soy yo. Sigan la página de Canales TI. no, al contrario, muchas gracias y pues que tengan muy buena noche. Ah, perdón, ya lo Abrazo. último, perdón, Adelante, dale. se me van las cabras al monte. Ya en mi página personal, que no es de Canales, sino ya es personal, hoy es día de conversaciones con la historia. Vamos a tener a las 8:15 de la noche una plática con el doctor Alberto Soberanis, compañero de su servidor en la universidad, y vamos a hablar sobre la tecnología y el Enequén, el famoso oro verde de finales del siglo XIX en Yucatán, y toda la tecnología que se generó. Él es experto precisamente en ese tema, en inventos, en patentes y marcas, y vamos a hablar sobre qué es lo que se hizo en aquella época, sobre sacarle mayor provecho a esa enorme riqueza que se generó en Yucatán, que fue el Enequén. 8:15 de la noche con Alberto Soberanis en mi página Aquiles de Jesús Cantarell, aquí en Facebook. Muchas gracias, y ahora sí, buenas noches, Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.